Recuerdos de un desplazado, capítulo 11. Las cicatrices en la vida. En la escuela de la vereda de Río Seco, viviendo como peregrinos y extranjeros, no por fe, más bien por ser removidos del lugar de nacimiento por la violencia y el desplazamiento de terratenientes y delincuencia organizada, usurpadores de la tierra. Ya normalizadas las relaciones de compañerismo con los estudiantes en la escuela a base de enfrentamiento en medir fuerzas. Por instinto sabíamos que debíamos de anclarnos en este territorio, al menos en nuestra mente, pues no había otra opción. Conscientes que no teníamos más que de propiedad a una hermosa gata. No quisiera olvidar este recuerdo. Con los años venideros y la pérdida de memoria que es tan segura en el transcurrir del tiempo, les contaré lo siguiente. Ese mismo año de la llegada al campo, con la vista saciada del color verde reflejado por la naturaleza y un cielo curvando nuestras cabezas, que de vez en cuando bajo la llovizna aparecía el arco iris, haciendo el puente curvado entre las montañas más próximas. Les contaré un poco lo que es sufrir en carne propia las pesadillas de terror que de vez en cuando el sobresalto en la cama aliviaba y daba descanso. Pues en aquellos sueños me perseguían sin darme treguas perros grandes, corpulentos, ligeros y rabiosos, cuyo propósito era darme caza y destruirme. Estas pesadillas eran un presagio que se tornó en realidad, de lo cual no se puede escapar. En mi pierna izquierda, como un tatuaje, llevo 3 grandes cicatrices de la mordedura de un gran perro. Dicha cicatriz fue cerrada con 28 puntos hilados por un médico en el hospital de la ciudad de Honda, Tolima. Este es el génesis de mis cicatrices. Mi madre me envió a una finca cercana, como a 1 hora de camino, a realizar un mandado, a conseguir un poco de sal para dar sabor a los alimentos. Es que faltar la sal es demasiada escasez y abundancia en pobreza. Es cierto que el agua del riachuelo en esa región es salubre, pero para alcanzar el sabor sazonado y agradable del punto de equilibrio de la óptima cantidad que al paladar es delicioso, le faltaba solo un poco, mejor dicho, una pizca. Era el decir de las personas por allá. Recuerdo que cuando se preparaba el aguapanela, se podía sentir el leve sabor de degustar agua-leche con la sal. En fin, los sabores y olores de los alimentos eran salubres y secos. Para llegar allá a cumplir el mandado, se caminaba una carretera escarpada, ondulada por las huellas del agua. Esta carretera era poco transitada. Podría decirse que solo pasaba la camioneta que recogía la leche que los campesinos vendían. Para realizar la diligencia debía pasar por enfrente de una finca en la cual había varios perros. Las casas eran construidas en las veredas a la vera del camino. De una casa salieron a latir pequeños y lanudos cachorritos de aproximadamente 1 mes de nacidos. Me parecieron tan graciosos. Sabía que pequeños y lanudos perritos son nerviosos y escurridizos. Entonces comencé a zapatear, acercándome y alejándome de ellos mientras sentía que les simpatizaba a los pequeños animalitos. En eso me entretuve algunos segundos con la sonrisa a flor de labios y pensaba que estas son oportunidades en la vida para jugar y domesticar,
Había que aprovechar los momentos como esos de intimidar a pequeños animalitos, inocentes e indefensos. Era provechoso y no le causaba mal a nadie. En fin, en esas andaba cuando de repente salió de la casa una perra grande. Era la madre de esos cachorros y se veía en sus ojos que estaba furiosa. Se abalanzó y en el primer intento por morderme logré esquivarla por un momento. En el segundo, cuando menos pensé, me tenía agarrado de una pierna, sacudiéndola y rasgando el muslo, dejando salir vertiginosamente delgadas plumas de sangre. Enseguida salieron de la casa los dueños de los animales y el susto se podía ver en sus caras cuando vieron mi pierna ensangrentada, y de inmediato me hicieron entrar a la casa y recostarme en una butaca de madera. Amarraron con un trapo mi pierna para detener la hemorragia. Se podía ver en ellos el asombro y desconcierto. Ese día era como las 4 de la tarde. El sol lentamente parecía declinar en el occidente. Las nubes proyectaban grandes sombras lánguidas y tristes en el paisaje y se podía sentir la brisa que venía del riachuelo, de los frescos olores de las hojas de los árboles mezclado del olor salubre y seco. La familia allí estaba preocupada. No me reprocharon ni escuché ofensa, o quizás en el dolor y la preocupación, o quizás no me di cuenta de lo que decían a mi alrededor. A mis 9 años ya había olvidado practicar la prudencia que me había caracterizado. Las estupideces traen como consecuencia el lenguaje del dolor experimental. En esta finca había un viejo carro con carrocería de estacas, el cual fue puesto en marcha y me subieron a la cabina del viejo carro y partimos a la ciudad de Honda, Tolima. Hay momentos cuando las cosas vienen de repente, cambiando tu presente, tu futuro, e incomodando a personas con vidas tranquilas y sacándolos de su comodidad, saliendo a flote ese don de servicio y socorro por compasión u obligación. Pasamos por la casa donde vivíamos y la verdad es que el dolor físico hace embotar la mente, formando una laguna donde los recuerdos quedan en la profundidad sin salir a la superficie. No recuerdo qué hicieron mis hermanos o mi madre al recibir la noticia. En el camino a la ciudad, los mismos paisajes, el sol, las montañas, todo eso se esfumaban de mi visión. Solo era consciente el conductor que iba a mi lado y de mi herida que dejaba salir un aroma seco de sangre con olor a hierro oxidado que penetraba mi mente preguntándome, ¿qué pasará? ¿Cómo me coserán la pierna? Llegamos aproximadamente a las 7 de la noche a la ciudad de Honda. Mi pierna estaba dormida, pudiendo sentir el hormigueo acompañado de los calambres. En esa condición debí ceñir y apretar los músculos de la cara, bajarme del carro y poco a poco caminar hasta el hospital. La atención fue inmediata, me trasladaron a la sala del quirófano y allí a mi alrededor estaban 2 enfermeras y un médico. Me limpiaron las heridas y acto seguido me colocaron 4 inyecciones. El tamaño de mi pierna delgada dejaba ver 3 profundas heridas como si fuera con un cuchillo apuñalado y rasgado. Acostado en la camilla, levantaba la cabeza y podía ver las agujas curvadas penetrando la carne. No sé si eran los nervios, pero lo cierto es que sentía un gran dolor. Internamente cosieron 14 puntos y externamente otros 14 puntos para un total de 28 puntos en mi pierna. En eso recuerdo al médico preguntar, ¿la perra ha tenido la enfermedad de la rabia? Oh, no,
contestó mi acompañante, y relató lo sucedido. El doctor entonces añadió: no vayan a matar la perra y revisen que no presente sospecha de enfermedad de la rabia, y si ven algo sospechoso en el animal, entonces hay que aplicar una inyección al paciente en el ombligo. Entonces me consolé con la frase: podría haber sido peor. Esa es la máxima para escurrirnos de una manera fácil cuando no entendemos los acontecimientos y quedamos perplejos mirando del presente al futuro desconocido. Esa noche me llevaron a una casa grande, muy bonita, acogedora y agradable, en la cual vivía una familia que realmente formaba un hogar modelo: el papá, la mamá, un niño y una jovencita colegiala. Me acogieron por 2 semanas en su casa y además me llevaban al hospital cada día, y allí la enfermera me realizaba curaciones y recomendaciones para que las heridas no se fueran a infectar. En cuanto a la comida y a las atenciones que me brindaba esa familia, me hacía aflorar un sentimiento de gratitud por ellos. La estadía allí en aquella casa se asemeja con la historia del buen samaritano contada por el Señor Jesús, de un hombre que le llegó la calamidad de repente y se vio desamparado y herido en el camino, y que solo podía inspirar lástima, pues no tenía ya ni las fuerzas ni los recursos para socorrerse a sí mismo. Y en esa historia hubo alguien quien le socorrió, le curó y pagó para que le cuidaran. En aquel hogar en la ciudad de Honda ya llevaba una semana, y como era el mes de los niños, el 31 de octubre, cuando se reparte dulces, las personas se disfrazan y hay más congregación de personas en las calles en las ciudades de Colombia que en los días de elecciones públicas para elegir los padres de la patria. Esa familia me llevó a visitar unos amigos de ellos, y allí en esa casa recibí grandes atenciones. Me dieron un carro plástico, muchos dulces, y en la mesa del comedor se apreciaba un gran banquete. Parecía que fuese el día de Acción de Gracias, o para nosotros la Navidad del 24 de diciembre, y con curiosidad las personas se me acercaban y me preguntaban: ¿qué te sucedió en la pierna? La respuesta siempre: me mordió una perra. Quedaban maravillados y decían: parece la mordida de un león o un cocodrilo. Finalizado el tiempo de recuperación de los 15 días, me llevaron de vuelta a la casa en el campo. En el hospital me recomendaron que aproximadamente en 15 días volviera para retirarme los puntos externos de la herida. Y la verdad es que como se vive en el campo, no se atiende las recomendaciones y se piensa rústicamente. En los años dorados de la niñez, las recomendaciones y consejos solo se ven como meras palabras. Y lo que hice después de 2 semanas en casa fue quitarme los puntos, cortando los hilos con una tijera de las que utilizaba para cortar papel. Y como consecuencia, la herida se abrió, quedando como evidencia 3 grandes cicatrices para siempre, como testimonio de entretenerme en el camino y de no atender las recomendaciones.